los temas del día que decíamos desvela al oficialismo. Hoy era la reunión, 8 de la mañana estaba convocada. Todos esperaban de que no iba a tener el quórum correspondiente, no se habían logrado los acuerdos, decían todos, y sobre los 13 miembros necesitamos juntar 9. Sesión. En esta se pretendía aprobar 18 concursos, la designación de 49 vacantes en la justicia estaba en juego. También la aprobación de algunos reglamentos posteriores. Hay que recordar, y por qué decimos que era el día clave, porque hoy es hábil donde vencen el plazo otorgado por la justicia, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para tener una normativa que reemplace lo que fue declarado inconstitucional. La ley del Consejo de la Magistratura en el año 2006 fue modificada y esta ley que modificó fue declarada inconstitucional. Uno de los temas principales es que tiene que volver de los 13 miembros que tiene hoy a los 20 miembros originales. Bueno, en este marco es donde hoy no se logró este acuerdo, no se pudo designar a nadie y dicen muchos que había un interés concreto del oficialismo por designar sobre todo 5 jueces, 3 de Comodoro Pi y 2 que tienen que ver con las cámaras federales que manejan los juicios de corrupción que preocupan mucho, dices, al oficialismo. Bueno, en este marco hay que recordar que hoy de los 13 miembros hay 3 que ya están designados, o sea, cómo se compone el día de hoy el Consejo de la Magistratura, 3 que tienen que ver con los senadores, hay 3 que son representantes de las cámaras de diputados, 3 que son jueces, hay 2 que representan a los abogados de la matrícula, hay un académico y hay un representante del Poder Ejecutivo. Esta es la composición actual de los 13. Para el futuro, para los próximos días, tienen que incorporarse 7 más para dar un cabal y un correlato correspondiente a lo que fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia. En esto tienen que entrar 2 representantes que vienen de los abogados, han sido recientemente designados. El resultado fue 1 a 1, o sea, uno respondía a las campañas que había hecho los sectores opositores y otro por el oficialismo. Tiene que ser un juez, ya está designada una jueza, esta jueza Agustina Díaz Cordero, es una jueza, dicen muchos, mucho más enrolada en oposición a lo que es el oficialismo. Tiene que entrar un representante por los académicos, que no está elegido todavía. Tiene que haber 2 representantes por el Congreso, uno de la Cámara de Diputados, uno de la Cámara de Senadores, que un juez de el Juzgado Federal número 2 de Paraná ha paralizado esto, ha dictado una normativa haciendo lugar a una precautelar y paralizando la designación. Esto va a generar un conflicto de intereses muy pero muy grande, un conflicto político muy grande. ¿Por qué? Porque el fallo es de la Corte, la orden es de la Corte de tomar esto y un juez de primera instancia desoye un fallo de esta naturaleza y ordena que no se designe a nadie. Bueno, una situación política que trae de la mano un grave prejuicio institucional. Y la otra persona que se incorpora es el titular de la Corte y acá parece ser que está gran parte del conflicto. La realidad es que en las últimas horas hubo muchas declaraciones muy fuertes de sectores del oficialismo respecto del accionar de la Corte. Lo dijo Leopoldo Moró, habló el senador Parrilli. Declaraciones que van llevando a una situación muy conflictiva entre 2 poderes del Estado. Está todo abierto, no se logró el consenso correspondiente, tiene que llevarse a los 20 miembros, el oficialismo hay que ver cómo reacciona ante esto. ¿Va a cumplir con el fallo de la Corte? ¿No va a cumplir? ¿Lo va a desoír? ¿Estamos en la puerta de un conflicto institucional? La pregunta queda abierta. El otro tema pusimos inflación, le hemos puesto como título lo bueno y lo malo del índice. Sí, el índice de inflación se va a conocer hoy, dentro de unas horas nada más. ¿Tiene algo bueno? Sí, ¿sabe qué es lo bueno? La credibilidad. Nosotros en la Argentina hemos tenido un proceso muy pero muy complejo donde los números del INDEC daban para la risa y donde de hecho actuó la justicia y hoy hasta Guillermo Moreno tiene una acción en la justicia por este tema, por el manoseo que se hizo con los números del INDEC. Sí, hay juicios internacionales, porque al manosear el valor de la inflación también se tocaban los índices económicos que marcaban, ¿no es cierto?, cuánto había sido el crecimiento y había bonos atados al crecimiento. Hemos perdido un juicio en Nueva York con esto. Graves consecuencias ha tenido este tema. Bueno, hoy esto no pasa. Hoy, más allá de que es un número que al gobierno
no lo favorece nada, hay una plena confianza en todos que lo que dice el INDECO es lo que está profesionalmente hecho en el marco de la corrección. Así que este es el aspecto bueno, el resto es todo malo, evidentemente que todo malo. El índice hoy dicen todos va a estar arriba del 6%, lo reconoció el propio ministro Guzmán. La inflación está totalmente desbocada en Argentina, supera el 50% anual ya hace 2 años y no hay nada que diga cómo se puede parar. Para colmo de males, hoy es un eje muy importante de un conflicto político porque sectores del propio oficialismo, pero enmarcado dentro del kirchnerismo, miran al ministro Guzmán como responsable de esto y hay un cruce permanente. El ministro Guzmán salió a hacer declaraciones en C5N como un claro desafío a estos sectores del propio oficialismo hoy enfrentado. Bueno, hay una situación en el Ejecutivo muy pero muy compleja donde el tema inflacionario es un eje fundamental. Hace muy poquitos días fue el FMI, ahora es la inflación. La inflación no va a dar buenas noticias en el día de hoy, va a ser un número complicado, hay que ver cuál es la implicancia política que tiene este número cuando se dé a cabo. El otro tema... Pusimos como título la pulseada en las calles de Jujuy. Es lo que hemos visto en los días pasados, es lo que seguimos viendo al día de hoy, ¿sí? En los sectores piqueteros que salieron a la calle, que intentaron instalarse, hubo un día de instalación donde pusieron las carpas en la calle Belgrano del Senador Pérez. Lo cierto es que tensan permanentemente la soga, desafiando al gobierno de Morales con este tema de la campa en la calle y de cortar rutas y calles, donde el gobierno de la provincia ha ratificado una vez más, no va a aceptar esto bajo ningún punto de vista. Es un capital propio que tiene el gobierno de Jujuy de haber erradicado de las calles este tipo de situación, de transitar en paz, de no tener este tipo de inconvenientes. El gobierno de Morales en las últimas elecciones tenía una aceptación a través del voto del 40%, pero si uno hace una encuesta y pregunta cuánta gente esté de acuerdo de mantener esta política de poder transitar por la calle, ese guarismo tranquilamente se duplica. Creo que todo el mundo está de acuerdo, la gran mayoría está de acuerdo donde no podemos volver al viejo Jujuy, de calles cortadas, de plazas tomadas, de la inseguridad permanente para llegar. En este debate, el ministro Álvarez García recibió a representantes piqueteros, estaban dentro de esto del Polo Obrero, ha venido Eduardo Beliboni a Jujuy, estaba también acompañándolo a él el diputado Marcelo Vilca, estuvieron con el ministro, estuvieron en la justicia. El tema tiene que ver con 3 personas detenidas producto de este tipo de situaciones, ¿no? En un proceso que es netamente judicial, pero claro, se lo politiza de alguna manera, se habla del gobierno de Morales, nos pegan en el gobierno nacional de todas maneras, en todos los canales afines al gobierno. Lo cierto es que hay una pulseada muy pero muy grande. Morales ratifica, no va a permitir cortes, tenemos que estar en paz, los sectores piqueteros tensan la soga, hay que ver cómo sigue esto. Seguramente en las próximas horas serán liberados el único que quedaba preso, porque también la situación procesal no da para más, pero la realidad que esta pulseada en la calle pareciera ser que va a continuar.